Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos nuevamente. Eh, Esta es una oportunidad más que le agradezco pues a mi oficina por el hecho de explorar estos eventos que sucedieron muchos años anteriormente en la Filatelia de Honduras y que pues en cierta manera gracias al confinamiento también a que nos hemos visto obligados, por lo menos en mi caso, me ha permitido buscar información y reforzar la charla con los recuerdos que yo tengo de este evento en particular. El tema que trata, se me ocurrió que el título que mejor le iba era "No todo lo que brilla es oro", porque se trata de un fraude que la Federación Filatélica de Honduras abortó en 1980, cuando una compañía trató de introducir, y de hecho lo hizo, en el Correo Nacional, la venta de sellos de oro. Me anima también porque le dedico este pequeño aporte a la filatelia de Honduras a todos los que fueron miembros de la junta directiva en aquel momento, de los cuales yo soy el último filatelista testigo de ese evento, ya que todos los demás, pues lastimosamente ya fallecieron. Así que me anima también el hecho de poder dejar testimonio de lo que ocurrió. Para empezar, vamos, bueno, para empezar, vamos a definir qué son los sellos de oro. En los años 60, 70 y 80 se vendieron sueltos o como parte de programas de suscripción semanales o mensuales. Estas réplicas no las emitían las oficinas postales, sino empresas que buscaban hacer negocio a la sombra de la filatelia. Bajo ningún término cumplían con la definición de sellos postales, pero aunque no usaban esta definición, sí aplicaban un lenguaje solapado a manera de inducir la presencia de una gran oportunidad. Para atraer aún más al neófito, usaban temas llamativos como deportes, sellos famosos, flora, etc., insertados en finos álbumes, montados en buen papel, con bonitas leyendas y acompañados de certificados de membresías espurias. Aquí tenemos un ejemplo de lo que actualmente se vende también, ya en menos cuantía de como se hizo en los años 80. Los sellos de oro se anuncian, por ejemplo, como un comerciante que lo hizo recientemente, como réplicas de sellos de oro, que son una forma de medalla o medallón y pueden ser una manera interesante de invertir en oro, tal como lo haría al adquirir piezas artísticas, históricas o antigüedades. Estas piezas actualmente se ofrecen en internet entre $8 y $1,250. Depende de quién se deje embaucar. Se usan temas muy atractivos, como por ejemplo temas olímpicos, deportivos, como este sobre que se vende actualmente por $15 y se refiere a los Juegos Olímpicos de 1990, hechos con oro de 22 quilates. También incluso tenemos reproducciones de las estampillas famosas del mundo, entre las cuales figura la Honduras negra, de Honduras, por supuesto, enmarcada en un forma de sello de oro. Ahora, ¿por qué son tan atractivos estos sellos? Precisamente para los que no saben nada de filatelia.
El sello tiene una capa de oro, pero ¿cuál es el valor de una réplica de oro de una estampilla? Casi nada. Desde el punto de vista técnico, más o menos oro de alguna calidad se procesa como algo similar a la electrólisis. Por lo general, las réplicas tienen una capa de oro sobre aluminio que es un átomo o dos de gruesa, una fracción de un micrón. La superficie de oro resultante es tan delgada que se vuelve inútil intentar medir su contenido áureo. Se necesitarían toneladas de réplicas para obtener una cantidad mínima de oro. Sin embargo, el costo de extraerles el oro resultaría mucho más elevado de lo que valdría el producto final. Así que en cuanto a oro, prácticamente no tienen nada, como tampoco ningún valor filatélico. Su valor por naturaleza no es más que especulativo y orientado a tentar la codicia de los incautos que se regocijan pensando en hacer un pingüe negocio. Para ilustración, aquí vemos en la gráfica que un cabello humano tiene un grosor de 50 micrones o micrones. Un glóbulo blanco, 25, un glóbulo rojo, 8, el polvo, 4 micrones y una bacteria, 2 micrones. Las réplicas de oro tienen menos de 1 micrón de oro, casi nada, es solamente casi color. Así que por ahí empieza el negocio. El 9 de enero de 1980, el gobierno de Honduras emitió un acuerdo contratando con la Casa Italcambio S.A. con sede en Venezuela el siguiente acuerdo, que decía: nosotros, Mario Flores Teresín, coronel de ingeniería, quien fungía como el secretario en la Departamento de Obras Públicas y Transporte, al cual pertenecía el Correo Nacional. Y Alec P. Florentino, comerciante de nacionalidad canadiense, el primero actúa en su condición de secretario en el Despacho de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, y el segundo en su condición de representante de la ciudad mercantil Italcambio S.A. del domicilio de la ciudad de Caracas, República de Venezuela. Para la impresión de la supraindicada emisión de sellos postales se ha emitido el acuerdo número 0797 del 28 de diciembre de 1979, mediante el cual se ha autorizado a la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte la negociación con la Sociedad Mercantil Italcambio S.A. por medio de la Dirección General de Correos. En dicha negociación se indicarán los motivos, valores, dimensiones, conveniencias y demás especificaciones que sean necesarias para la indicada emisión. Segundo, el contratista tendrá hasta el final libre e irrevocable disponibilidad de las estampillas. Tercero, dichos sellos tendrán valor facial o denominación legal. Quinto, transcurridos 30 días a partir de la fecha de envío de los bocetos, si no hay objeción de parte del gobierno, el contratista desde entonces está autorizado a considerar aprobados los bocetos a proceder y empezar a producir los sellos postales de oro. Y luego se establece la forma en que los sellos serán impresos en láminas de oro. Aquí lo interesante, como les decía anteriormente, incluso en Estados Unidos se imprimen réplicas de sellos que han salido a la circulación, con la gran diferencia que esas réplicas no van más allá de ser réplicas. Se venden como curiosidades, sin que el correo tenga que ver absolutamente nada en eso. En este caso, se están volviendo oficialmente sellos
emitidos con la aprobación del Correo de Honduras. Y esa es la gran diferencia. Prosigue el acuerdo en la cláusula octava, dice: los siguientes derechos específicos son concedidos al contratista. El derecho de anunciar y presentar los sellos como una emisión postal del gobierno y correo nacional. El derecho de anunciar y presentar los sellos como una emisión reconocida para el correo internacional, de acuerdo con las regulaciones de la Unión Postal Universal. C. El derecho de reproducir y de usar en los anuncios publicitarios y en el material promocional nombres, banderas, escudos, insignias y otros de la misma naturaleza del gobierno y del Correo Nacional. También el nombre y reproducción de la firma del director general de correos. De dicha firma aparecerá junto o separada a un certificado de autenticidad de los sellos. Noveno, todos los sellos serán oficialmente emitidos por el gobierno y será una emisión postal oficial del gobierno reconocida para correo internacional de acuerdo a las regulaciones de la Unión Postal Universal. Y lo más vergonzoso de todo, la parte décima: el gobierno tomará los pasos necesarios para que estos sellos sean reconocidos para efectos de correo internacional de acuerdo con las regulaciones de la Unión Postal Universal. O sea que al gobierno le recaía la obligación de convencer a la Unión Postal Universal de que estos sellos eran oficiales y que iban a poder circular en el país y en el exterior. 11º, el gobierno en el primer día de emisión de cada sello a petición del contratista matasellará una cantidad limitada de sobres de primer día con los sellos sobre ellos y le suministrará o le hará disponible al contratista los sobres matasellados. 13º, la empresa le pagará al gobierno el 7% calculado sobre el valor facial de las estampillas. Dicho 7% calculado será pagado por la empresa por adelantado en dólares norteamericanos. 16º, las casas impresoras podrán cambiar los años de producción de las estampillas con un nuevo año, de manera de poder alcanzar la demanda eventual de mercado indicada por aquellos que coleccionan estampillas de un año en particular en vez de otro. O sea que iban a poder meter todas las variedades en cuanto a años que ellos quisieran. 13º, el cambio será de $1 por 2 lempiras y será depositado en la cuenta que el gobierno indique. Entonces, habiendo la Federación Filatélica quedado en conocimiento de lo que se estaba tramando, nos pusimos alerta y logramos, pues, en primer lugar, conocer cuáles eran los sellos. No puedo decir imprimieron, porque no casa con lo que este ardid tenía que ver. Más bien diría, pues se hicieron 7 réplicas del tema de la civilización maya en Honduras. Cada réplica iba a tener un valor facial de 17 lempiras. Y en el transcurso de 1981, el correo recibió 5.333 réplicas y hoy 4.200 se encuentran en el Banco Central de Honduras. No saben qué hacer con ellas. En cierta ocasión me llamaron para preguntar y yo les dije que las regalaran porque eso no valía nada. Se cree también que en apego al contrato el director de correo circuló cierta cantidad de sobres y a mí me consta que fue cierto porque hubo una semana en que se recibieron estos pseudosellos y
se supo que el director había circulado sobres, incluso algunos particulares. Este es el álbum en que se presentaron los primeros 7 réplicas. Muy bien elaborado, muy bonito, muy atractivo, y va con el tema de la civilización maya. Esto se había planificado como una serie de 36 sellos aéreos oficiales, cada uno elaborado con oro de 23 quilates, emitidos por la República de Honduras. Las primeras páginas del álbum hacen un breve bosquejo de lo que era la civilización maya, presentan fotografías de la corte principal de Copán, y realmente sí era una exhibición muy preciosa de las réplicas. La primera réplica tiene que ver con un vaso tallado, y seguidamente pues se presenta el resto. Este acuerdo que les leí solamente era el acuerdo en que se autorizaba para que el correo entrara en negociación con Italcambio. Aparte, iba a haber un acuerdo interno donde iban a explicar todas las conveniencias de la negociación. En primer lugar, se iban a emitir 2 millones de cada uno de los 36 sellos acordados en un periodo de 4 años. Los 36 sellos por 2 millones cada uno equivalía a 72 millones de sellos. Haciendo un poco de matemáticas, vemos que 72 millones de sellos por 17 lempiras del valor facial de cada uno equivalía a 1.224.000.000 de lempiras, equivalente a 612 millones de dólares. Esto iba a quedar repartido de la siguiente manera. Para el gobierno, 42.840.000 dólares, que era el 7%. Y para Italcambio, 569.160.000 dólares, que equivalía al 93%. Uno se preguntará, ¿qué emisión en el mundo podría costar eso? Ninguna. Pero estos eran coyotes de viejas lomas, como decimos aquí. Porque la intención, obviamente, no los iban a vender todos, pero aún si hubiesen vendido una fracción, pequeña fracción de toda esa producción, las ganancias hubiesen sido siempre millonarias. Porque el costo de toda esa emisión, por alto que hubiese sido con la publicidad, con los viajes, con todos los gastos necesarios, no hubiese pasado, por decir, de $1 millón. Con que hubiesen ganado 50 o 60 millones, hubiese sido un negocio maravilloso. Ahora, ¿qué sucedía? En 1980, el valor facial más alto en un sello postal emitido por el Correo Nacional de Honduras era de 5 lempiras. La tarifa base para Estados Unidos y el resto de América era de 18 centavos. Era ilusorio, era totalmente descabellado que se le pusiera una estampilla metálica a un sobre. En primer lugar, ¿cómo se iba a pegar? En segundo lugar, no había ninguna tarifa que estuviera a la altura de ese valor facial. El certificado eran 20 centavos. Así que por más peso que hubiese llevado una carta, eso no tenía pies ni cola. Además, la superficie metálica volvería imposible estampar una marca entintada, porque con el primer roce que tuviese, pues se borraba. Y la cantidad de 2 millones
de cada uno de los sellos sobrepasaba en demasía la cantidad de coleccionistas o usuarios potenciales. A todas luces, este era un timo para incautos embobados por la palabra oro. Recuerdo muy bien cuando tuvimos la reunión con el representante de Italcambio. Vinieron a Tegucigalpa y con el son de traer cuentas de vidrio para entregarles oro. En este caso, pues, era al contrario. Nos traían oro para embobarnos y darles a cambio dólares que ellos iban a hacer en los Estados Unidos. En esa reunión estaba la junta directiva y recuerdo como que si fuera ese día la expresión del doctor Luis Pidal Ramos, que era el médico forense aquí en Tegucigalpa y era el secretario de la Federación Filatélica, cuando le dijo al pomposo representante de Italcambio: ustedes están acostumbrados a hacer este tipo de negocios aprovechándose de países del tercer mundo con gente corrupta. A pesar de que han pasado 40 y pico de años, yo creo que nada ha cambiado. Bueno, ¿qué argumentaba la Federación? En primer lugar, el contrato no estaba autorizado por el Procurador General de la República. El contrato debió ser avalado por el Banco Central como agente fiscalizador de todas las especies fiscales emitidas. Uso ilegal de la firma del director de correos y símbolos patrios, que la Constitución lo prohíbe. La Constitución de la República prohíbe los monopolios. No existe de por medio una fianza depositaria. El contrato no fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta. La emisión de estos hechos es totalmente especulativa. Las emisiones especulativas contravienen la Ley de Correos y el convenio con la UPU. La Ley de Correos prohíbe el envío de metales preciosos por correo. La Ley de Correos no contempla la impresión de sellos en otro material que no sea papel. El valor facial de los sellos está muy por encima de las tarifas postales vigentes, por lo que la intención no es que circulen, sino venderlos comercialmente. Para buena fortuna, pues la Federación Filatélica siempre ha tenido buen acercamiento con los medios. En este caso, pues nos abocamos a los medios escritos y todos los periódicos de Tegucigalpa e incluso los de la zona norte nos apoyaron y se destapó esa olla de corrupción que había estado siendo manejada casi por un año entre la Secretaría de Transporte y el Correo, con miras a hacer dinero sin que el pueblo y mucho menos los filatelistas se diesen cuenta. Pero afortunadamente no fue así. Los periódicos y la Radio Nacional mantuvieron una cobertura, y no solo de primer día. Eso fue un asunto que se estuvo manejando cada 15 días, cada 20 días. Habían entrevistas y habían nuevos hallazgos sobre la corrupción que se fueron publicando y se fueron diseminando entre todo el público hasta el punto que ya el ministro de Transporte se sentía avergonzado de lo que estaba sucediendo. Hicimos también mucho ruido, al grado que del exterior tuvimos muy buena solidaridad con los demás amigos filatelistas. Hubieron artículos publicados en El Espectador de Colombia. En Costa Rica, el buen amigo don Ricardo Álvarez Pallejá nos ayudó con apoyos escritos también en la revista que él tenía bajo su dirección. También el recientemente fallecido amigo
y gran filatelista Richard Welshman le mandó una carta muy seria al director de correos, haciéndole ver lo iluso y lo transparente de lo corrupto que estaba haciendo este asunto y el daño enorme que le podría causar a la filatelia de Honduras en caso de que se consumara el contrato. Hubieron publicaciones, como le digo, en todos los periódicos. Aquí vemos al director de correos de aquel entonces mostrando uno de los álbumes que le habían donado. La prensa había hecho pues cálculos, como igualmente los hicimos nosotros, de los 1.000 millones y pico de que se estaban jugando en sellos de oro. Finalmente, pues hubo una serie de dimes y diretes entre el ministro de Transporte, el ministro de Hacienda y el director de Correos. Unos decían que todo estaba bien, otros decían que no estaba tan bien, pero que se podía modificar, y empezaron a circular cartas tratando de evadir la responsabilidad. Cuando vieron que ya se había destapado totalmente el negocio y que no iba a prosperar. Finalmente, el director de correos, José de la Cruz Hernández Rosa, es destituido porque realmente no logró hacer eco en la cancelación del acuerdo. Pero el acuerdo no dependía de él. Él era el último eslabón en la cadena. Y como él lo dijo en su momento, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Así que lo destituyeron y con eso, posteriormente, se canceló el acuerdo y quedó sin efecto todas las conveniencias que habían acordado. Los sellos, como esto duró casi un año, los primeros 7 sellos ya habían sido elaborados por la Casa de Intercambio. Y como les dije anteriormente, 3.000 y pico de ellos pues llegaron al Correo Nacional. Luego pasaron años y no se sabía qué hacer con ellos porque tenían un gran problema. Las instituciones estatales en Honduras, especialmente las del correo y las que manejan especies fiscales, contabilizan las especies como un activo. Y en este caso, contabilizaron los sellos postales como un activo que valía 17 lempiras cada uno. Entonces tenían un problema. Nadie quería meter las manos en el asunto porque temían que las cosas pues no resultaran como deberían ser. Si alguien los donaba o alguien los devaluaba, habría que contar pues con la autorización del Poder Ejecutivo, del Congreso, y para qué meterse a eso. Así que esos sellos todavía existen en Banco Central y no se sabe qué va a suceder con ellos. Todavía hoy en día, el día de hoy, por curiosidad, me puse a buscar y hay 2 en venta en internet. Uno a $20 y el otro a $10.60. En el primer caso, es el truco más viejo, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros los filatelistas ya lo sabemos. Le ponen ahí, buy now $20 o haga una oferta.
Incluso si le ofrecen a esta persona $1, lo va a aceptar porque por el shipping le va a cobrar 20 y con eso recupera mucho más del valor del sello, incluso pagando el franqueo. Así que, como les digo, esta es o fue una burla totalmente para la filatelia de Honduras y afortunadamente pues la logramos atajar a tiempo. Por último, nada más me queda decir que en Honduras supimos librarnos de esta lúgubre amenaza. Pero si alguien está tentado a comprar réplicas de oro, sepa que no son más que dinero muerto, pero bien muerto. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Edgardo. Qué interesante, ¿no? Una cosa que, por lo menos para mí, desconocida. Sí, sucedió y vamos a ver. Y me recuerdo bien de eso. Yo solo tenía menos de 2 años de pertenecer a la federación, era el más jovencito entonces. Pero fue algo que incluso 2 miembros de la federación fueron a Miami a entrevistarse con Intercambio para evitar que sucediera. Pero como decimos aquí, eran movidas de millones de dólares que hacían los funcionarios públicos. Y obviamente no iban a recibir millones, porque no se iban a vender todos. Claro. Pero como le digo, con una fracción que hubiesen recibido en concepto de comisión, hubiese sido bastante. Así era como se manejaban, ¿verdad? En las épocas de los regímenes militares. Era con órdenes superiores. Así es. Ahí hay una mano en alto de Mauricio. Primero, Edgardo, felicidades por la presentación. Gracias, y por gracias. Dar a conocer este aspecto tan peculiar de la historia filatélica hondureña. Una consulta, Edgardo. ¿Sabes si esta empresa pudo llevar a cabo esta trama en algún otro lugar? Pues me acuerdo bien de la entrevista que tuvimos. Era un joven, bastante joven cubano, y nos dijo que ellos no solamente manejaban sellos de oro, sino que monedas también. Ah, ya. Y que venía recientemente de Nicaragua. Cuando cayó Somoza, tuvo que ir a Nicaragua rápidamente y salió, se tuvo que meter en la cabina de un avión con las monedas de oro que tenían. Me imagino que las monedas de oro han de haber sido de aluminio también, bañadas. De pirita. Sí, algo así, ¿verdad? Pero eran pillos, gandules internacionales, ¿verdad? Y eso sucede mucho en aquel tiempo, que estaba en boga eso. Sucedía mucho en países africanos, ¿verdad? En los países que donde se menciona la palabra oro, inmediatamente empiezan a babear. Entonces, un personaje astuto, ¿verdad? Rápidamente los involucra, especialmente cuando les demuestran con números que se van a hacer multimillonarios. Yo veo esto como, por ejemplo, un filatelista compra una corbata estampada con sellos postales. La corbata no la puede exhibir en una colección, no puede ser nada, pero le sirve como corbata, ¿verdad? Es una prenda, pues, que le va a sacar algún provecho. A las réplicas de oro no sirven absolutamente para nada. Y la gente, el truco de esto es que no los vendían individuales, sino que por suscripción. Entonces las personas compraban el primero y mensualmente le mandaban uno y le daban el álbum inicialmente para que fueran metiéndolos. Entonces las personas incautas creían que estaban obteniendo algo de valor y que en el futuro le iban a sacar 10 o 20 veces más, cuando en realidad los hijos o los nietos de esas personas los encuentran y no les dan un centavo por eso, porque no tienen valor filatélico.
Esa es la realidad. Un comentario, Edgardo, para adicionar allá. Aquí, bueno, no sé si se ve. Ahí hay un par de esos. Lo voy a poner en modo galería. Sí. Después le tomo foto y lo comparto. No sé si lo ven ahí. Sí, creo que se ven, ¿no? Sí. Sí, estas son de esas que tú estás diciendo. Aquí, cuando uno va a los shows filatélicos, sobre todo los que son locales, eso, se las regalan. Sí. Abundan, o sea, y lo que estaba tratando de ver, porque nunca le presté atención, y efectivamente vienen en estas hojas que ya son como montaditas. No hay manera de sacar el sobre. No, sí hay. Nunca lo había hecho, mira, qué curiosidad. Y acá atrás hay una descripción y voy a ver si esa compañía muy que bonito menciona, todo, de alguna sí, manera está por sí. ahí. Es interesante, no valen nada y es esto. Sí, son réplicas. Como ponen como yo réplica de los antiguos. tengo el álbum, ¿verdad? Porque nos regalaron uno a cada uno. Aquí lo tengo. Y pueden ver. ¿Y las estampillas están adentro o no? Sí, sí, claro. Tienen las siete estampillas. Las 7 estampillas. Aquí están. Edgardo, ¿tiene los diseños de cuáles iban a ser las otras? No, no. Solo de estas 7. Me imagino, ellos mandaron un equipo a Copán y obviamente, como les digo, es un trabajo bien hecho, son preciosas las fotografías, los diseños. Me imagino que cada año pues iban a sacar una sección, pero todo tenía que ver con la civilización maya. Obviamente un tema que era muy atractivo, ¿verdad? El trabajo, obviamente, me imagino que solamente hacer los troqueles, la elaboración de todo eso, pues llevaba mucho. Pero póngale por caro, pues $1 millón. Se iban a obtener 10 o 20 o 30. Eso era un negocio redondo, ¿verdad? Y ya lo habían hecho ellos. Parte del convencimiento de ellos era que ya lo habían hecho en otros países y les había ido muy bien. Que la venta de sellos de oro superaba en esos países las ventas normales de los sellos, ¿verdad? Entonces cualquiera puede decir, bueno, está bien, ¿verdad? De un solo vamos a obtener las utilidades de 10 años. Pero filatélicamente eso era un acto corrupto totalmente. Voy a compartir la imagen de los sellos, los que tengo atrás mío hoy. Permítanme, para que los puedan ver bien. Y los voy a emplear para, incluso hay que reconocer que el trabajo digamos, de grabado o acuñación, no sé cómo se hicieron, era muy bonito. Así que los voy a, sí, perdón, ahí, para que lo miren. O sea, hay que reconocer, como dice Edgardo, bien hechos están bonitos. Pero, o sea, la tarifa de 17 lempiras, sí. Llevan la palabra 23 quilates. 23 quilates, cualquiera sí. cree que el peso del sello, ¿verdad? Pero no saben que no hay oro ahí, no hay lo que hay es aluminio. Además tiene 17 lempiras, cuando la tarifa ordinaria eran 18 centavos. Pues, y para mostrar... 100 veces menos. Lo delgados que eran, digamos, aquí yo tengo los 7. El último está dañado porque aquí hay, bueno, no sé, aquí se conocen como polillas, son termitas. Se comió la parte de atrás que tenía pegamento y se comió el metal, o sea. Y el oro también. Y el oro, o sea, las termitas no comen oro, pero es tan delgada la capa de oro que se la comió. Hay una termita que está brillando por ahí. Sí, eso fue. Entonces, para que tengan una idea de la nada de oro que había aquí, o sea, que hasta la termita se la comió. O sea, nunca he visto una termita que se come una moneda, no puede, pero sí se pudo comer esto porque es más posiblemente, lo que no es oro de lo que sí. Yo creo que no tenía ni siquiera aluminio, sino tal vez algún tipo de cartón, porque para que la termita se lo haya comido, ¿verdad? Sí. Las termitas no comen metal. No comen metal, pero tan mínimo lo que había aquí de metal que sí se lo comió. Que le echó el diente para probar. Y por lo visto después volvió por el otro, así que... ¿sí? Ahí, ¿Le gustó? pero, le gustó, pero estos son los famosos sellos de oro. De vez en cuando aquí
a veces, digamos, algunos ex empleados postales se nos han acercado y nos dicen, tengo los sellos de oro, sí, pero eso no vale nada y nos los quieren vender como que si fuera un lingotito de oro, cuando no valen nada. El director de correos ha de haber repartido unos 100, 150 álbumes, ¿verdad? Entre sus amigos militares y la cúpula, y llevándoselos creyendo que tenían pepitas de oro puestas ahí. Entonces salen a la luz de vez en cuando, pero no sirven absolutamente para nada. Nada más como un objeto bonito, ¿verdad? Una réplica, como cualquier otro, como dice Henry, que regalan en las exposiciones. Y eso les dije yo, regálenlos en algún show o en alguna campaña política o lo que sea, pero eso no tiene nada. El problema es que los tienen contabilizados como una especie fiscal. Está como patrimonio del correo. Patrimonio, sí. Pero eso es vergonzoso. Es lo único que no se roban, porque se roban todos los demás sellos que llegan de la UPU. Pero esos son tan malos que no tienen valor para robárselos. Se lo comerán las termitas en la bóveda. Lo más probable. Seguramente. Si ven una termita brillante, ya sabes por dónde estuvo paseando. La termita de oro. Pero. Y lo que me parece también bien interesante es cómo tuvieron el apoyo, ¿no? de tantos medios para hacerlo, la difusión a ese nivel, porque no estamos hablando solamente de parte filatélica, esas son partes ya que tenían que ver con público en general en los periódicos normales. Sí. Yo creo que lo que influyó bastante fue la dimensión de las cantidades. Y la federación se volcó a dar entrevistas, a dar declaraciones, y era tan obvio, ¿verdad?, el escándalo que no lo podían tapar. No lo podían tapar. Nosotros en algún momento tuvimos un poco, bueno, yo recién había regresado al país, pero había un poquito de miedo porque era un régimen militar, ¿verdad? Y ahí podías desaparecer una noche y nadie iba a dar cuenta. Así que en eso se amparaban también. Todos los empleados públicos estaban bajo la tutela de los militares, los ministros, los directores. Así que todo pasaba y nada pasaba. Pero creo también, Edgardo, que bueno, en esa época los gobiernos militares ya estaban ya casi que de salida. Eran de lo último, fue el último. El último. Sí, entonces tal vez por eso podemos, creo yo que podemos ver que la prensa, hizo público el escándalo. Yo creo que si hubiera sido antes. Bien agresivo la prensa en ese sentido. Sí. Porque ya estábamos ya entrando en el cambio democrático y tal vez si hubiera sido antes, tal vez no. Tal vez nadie hubiera dicho nada. Pero tal vez porque estábamos en esa época histórica del país ya cambiando, ya era el último gobierno militar, ya estaban los preparativos para las elecciones dentro de unos dos años, fue creo, por ahí, 2 años después, ya eran otros tiempos. Entonces... Sí, efectivamente eso tiene bastante sentido. Yo estuve en una comisión de turismo una vez en el régimen anterior a este. Y estábamos discutiendo por qué el impuesto de turismo en el aeropuerto no ingresaba al gobierno. Se perdía, nadie sabía qué se hacía. Entonces se comisionó, ¿verdad?, a 2 personas para que indagaran. Y en la siguiente sesión llegó un coronel y dijo, de orden superior, no pregunten sobre eso. Y ahí terminó el asunto, ¿verdad? Usaron la ley de la gravedad. Sí, así que no pregunten. Así que, pero ya había transcurrido ese gobierno, estábamos en otro, y como dice Mauricio, pues ya podían sentir que podrían haber consecuencias posteriores. Por eso. Claro. Edgardo, una curiosidad. ¿Tú has visto esas que están en la bóveda? ¿Cómo son? Me imagino que son impresas una por una, no creo que eso haya plancha. Sí, están en álbumes.
están en álbumes así como este, Ah, ok. ¿verdad? Y no sé, hay varios cientos de álbumes. Rumas de esos álbumes deben haber ahí. Más es el espacio que consume. Sí, que otra cosa. Sí. Pero como les dije, el peor enemigo de la cultura es la ignorancia. Entonces tiene un miedo precisamente porque no saben lo que son, en primer lugar. Y no hay nadie, pues, que se tome la molestia, ¿verdad?, de echarse esa papa caliente a la mano. Pero eventualmente creo que va a llegar algún director del Banco Central que realmente entiende el asunto. Y, sí, porque está ocupando espacio y eso va a estar propenso a que se deterioren y a saber qué rumbo le van a dar. Aunque en ese momento la parte contable va a dejar unos buenos ceros fuera del balance final. Del balance. No, si de por sí, Henry, aquí siempre están en números rojos. Y aquí están dos. Con eso. No, ya con eso, imagínate, van a tener que buscar otro color. Porque... Sí, yo tengo que hacer una visita al Banco Central para indagar sobre unos sellos timbres fiscales. Pero ya que hemos tocado el tema, voy a preguntar a ver qué ha sucedido. Y algo que hay que mencionar, hasta hace relativamente reciente, una vez en el correo, que creo que tuvimos una reunión, la federación, siempre vamos a ver a las autoridades postales, un día nos mencionan, pero también tenemos los sellos de oro y nosotros, no, eso no lo saque, no, eso téngalo guardado, ni lo mencione, le dijimos, ese fue un escándalo. Y no sabían, de veras, fue un escándalo. Sí, mejor, ahí les decimos qué pasó con eso, ¿verdad? Pero ni ellos mismos saben, muchos de los empleados, el escándalo que fue esto en su tiempo. Sí, no, eso pues hace ya 42 años y no tienen Yo idea. me acuerdo que, Aldo, tú estabas hablando con la comisionada de correo cuando yo fui sobre eso, a ella, que para qué debían haber con eso. Bueno, me acuerdo es que ella es apellido Rosa y ella es sobrina de José de la Cruz Hernández Rosa, del que fue director de correo. Yo creo que toqué ahí un punto medio, porque hasta ese momento me dijo ella, soy pariente de él. Uy. Segunda actualización para el dólar. Sí. Ay. ¿Cómo es el clima en Tegucigalpa? Porque me imagino que después de 42 años, si es caliente y húmedo, los álbumes esos ya no están muy cristianos, que digamos. Bueno, tienen las buenas coberturas de plástico y el álbum no es cartón, es como algo impermeable. Okay. Pero la bóveda tiene buena condición, supongo, porque además sí, de eso sí. también guardan los billetes y me imagino que ha de de estar con las especies fiscales, con los timbres, ¿verdad? Porque el Banco Central aquí en Honduras imprime los timbres que se usan en la República. Entonces, como esta es una especie fiscal, según el banco, ha de estar guardada ahí con el resto. Sí. Okay. ¿Otras preguntas o comentarios para Edgardo? O en general. Jaime. No, simplemente como curiosidad, mientras estábamos discutiendo esto, lo metí en internet para googlear a ver quién más había estado en la mira de estas gentes. Y yo creo que su trabajo tuvo repercusiones más allá de Honduras porque no se ve en otros países que hayan caído en esto. Hay unos timbres chapeados de oro, pero no te los venden como oro ya de aquellos estados del Golfo Pérsico que sacaban por carretillas en los años 70. Sí. Los Emiratos Árabes. Y Ras Al Khaimah y todos ellos, Aracay. Hay algo de oro de ahí, hay algo de oro de África, pero nada similar a lo que describiste esta noche.
Entonces yo creo que pues deben de felicitarse porque seguramente estando en Miami a Honduras lo vieron cerquita como para iniciar Sí. Claro. ¿Cómo se llama? Su campaña de corrupción, como dices, en países tercermundistas. Y quién sabe cuántos hubieran caído en la trampa si no le han puesto ustedes el alto. Sí, es que definitivamente la corrupción, llámalo corrupción. Y todos esos países árabes, africanos, que en algún momento cayeron en eso, nadie los colecciona. Nadie. Son filatelia de cocina, kitchen philately. Es para niños, para pegar en paredes y divertirse, pero seriamente nadie los colecciona, ¿verdad? Y precisamente ese es el camino que llevaba a Honduras. Y pues afortunadamente nos quitamos la soga del cuello. Pues qué bien, qué bien, qué bien. Muchas gracias. Y buena labor también de la Federación Filatélica, ¿no? De tomar posición y tomar posición firme, porque dado el contexto que explicabas, hubiese sido muy fácil amedrentarlos, pero tomaron el camino correcto. Si eso se los hicieron a la Comisión de Turismo, imagínate a la Federación Filatélica. Sí, sí. Allá no hubieran necesitado un coronel, ahí te hubieran mandado un soldado raso. A raso, con la bañoneta calada. Sí, son buenos recuerdos, buenas anécdotas. Bueno. Henry. Sí, adelante. No sé si has visto tú, pero también hay de la Pacific. Sí, pero la de la Pacific tiene una historia. Yo tengo esa. Lo que sucede es que hubo una... Y esas sí son de metal, son medallas. Son medallas, sí. Y no solo hicieron de las primeras estampillas de muchísimos países. Hay de Perú, está la de Chile, está de México, que yo recuerde, Ecuador, Venezuela y un montón más. Y las hicieron para, no recuerdo si era una conferencia, un congreso o algo, y las dieron como souvenirs. Sí, es correcto. Ahora están a $120 cada una. ¿O sí? Sí. Voy a ponerlas a la venta porque tengo como 2 o 3 que me han regalado esas. Pero son medallas, pues, ¿no? Y en la parte posterior te dice, no, la tengo guardada en alguna caja, pero sí está. ¿Tú tienes esa? ¿La tienes a la mano? Para ver quién... No la tengo a la mano, también porque la tengo guardada. La parte posterior dice lo que... Réplica. Sí, no, y habla no recuerdo si del evento o de quién las acuñó, porque son gruesas. Son no son medio de gruesas. Oro. Sí, no son de oro, pero... 2-3 milímetros son. Sí. A lo más serán enchapadas en oro, que dudo, porque las venden, o las vendían muy, muy baratas. Es como siempre Franklin Mint. Eso, ¿tú tienes esa, Jaime? No, pero okay, de México. Las acabo de... Exacto. Esas. Sí. Estas son. Sacaron las 100 los 100 sellos más famosos según esto. Ahí está Honduras, está la Honduras negra por ahí. Brasil, Bolivia, Chile. Y a Franklin Mint hacía esas cosas. Lo otro que vendían eran los platos de comer. Y, los platos van a subir mucho. Y cuando daban los infomercials, parecía que estaban como dando noticias, como si fuera el stock market del precio de los platos iba subiendo. A mí me tocó ir con un dentista, no a que me consultara, sino porque él me contactó a mí a través de un amigo en común, para decirme que quería vender su sobre souvenir que traía justamente un Penny Black, una réplica del Penny Black así en dorado, en un estuche, el álbum muy bonito, todo estaba precioso, el sobre conmemorativo, la plaquita de oro con el timbre, todo estaba perfecto, pero el timbre estaba dañado, estaba mochado en un margen. Entonces le dije, pues es que este timbre está dañado, el timbre bien vendido son $40.
y con el estuche y la plaquita y lo demás, son algunos $80. No me digas eso, si yo pagué 250 hace como 15 años. Bueno, van las noticias ahí todos los días. Sí. Así decía. Todo estaba precioso menos el timbre genuino. La palabra oro, realmente ese es el efecto que buscan los comerciantes de ese tipo. Exacto. Deslumbrar a la persona. Tácticas, ¿no? Bueno, menos mal Sí. que ya no. La gente está más informada y eso no sucede. Ok. No veo a nadie más por ahí. De todos modos, Edgardo, muchas gracias. Ha sido muy Muchas interesante. gracias a ustedes. Buen contexto Gracias. y muy buena presentación. Gracias. Perfecto. Bien. Y el día de...